porque te acompañamos cada día, porque nos escuchamos, porque hace más de 95 años que compartimos momentos juntos, porque sos parte de la gran familia de la 36. Ahora tenemos que vernos. Nos encontramos en YouTube. Suscríbete al canal La 36 Radio Centenario. La 36 crece con vos. 15 años sin aumento real, mientras todo y el sueldo igual. Vecino, vecina, ¿sabía usted que la Intendencia de Canelones, con 57 cargos de gobierno, tiene 300 cargos de confianza, que le cuestan al contribuyente 3.500 millones de pesos en 5 años? Y para 4.200 trabajadores hay 52 millones en 5 años. Por un presupuesto que también contempla a la familia municipal. Avión Canelones en lucha. La familia municipal está de pie, con el pecho firme y el mate al revés. En Radio Centenario, la cultura es cosa seria. La cultura es imprescindible. Todos los jueves a las 7 de la tarde escucha Nudo sobre Nudo con Gabriel García Barriel. Las más destacadas novedades de las artes y el espectáculo están en la 36. Porque la utopía son ustedes. Porque la utopía es desatar. Nudo sobre Nudo. Jueves a las 7 de la tarde acá en la imprescindible 1250 AM. La esperanza nunca perdida. Ese canto es la boca nueva. Mañanas de Radio. El periodístico de Radio Centenario. Lo decíamos antes de los consejos comerciales, junto con Apolonia, Mauricio Fernández son los dos que están llevando adelante la huelga de hambre desde ayer en la Plaza Independencia frente a la Torre Ejecutiva. Mauricio Fernández fue muy gráfico a la hora de hablar de la última propuesta de la empresa. Fuimos por guiso y nos ofrecieron pan duro. Lo que le ofrecían, entre otras cosas, era no estar en la empresa, sino que trabajar en el monte para de alguna manera conseguir leña para los hornos que se utilizan por parte de esta empresa, pero además con un descuelgue en el ámbito laboral. Entonces, lo que ellos plantean es que se retomen a los 8 trabajadores que hoy aún quedan despedidos, porque hay otros que han aceptado el retiro incentivado, se han jubilado, bueno, pero hay 8 trabajadores que están en esta realidad en la cual ellos quieren la reincorporación a la empresa Claldi. Vamos a escuchar lo que decía Mauricio Fernández, que es uno de esos, y por eso la medida esta de huelga de hambre enmarcada, nosotros le preguntábamos con preocupación en la familia, pero también esta medida la hacen por sus familias. Fueron justos porque claramente fueron despidos antisindicales, porque no se precisa tener mucho estudio, solo se precisa ir a la escuela para sumar y restar. Si una empresa se declara en reestructura, podría haber despedido 15 compañeros y 17 afiliados y los otros no afiliados. Sin embargo, la empresa despide los 32 compañeros afiliados. Entendemos que en el interior se hace difícil estas cosas, como lo ven, el pueblo ha sido difícil, hemos tenido compañeros hasta con lesiones graves por gente asidua a la empresa, y la empresa ha empujado a que nosotros hemos tenido muchas instancias de negociaciones y no han sido respondidos adecuadamente. ¿Cuál ha sido la respuesta que han obtenido por parte del gobierno en este caso y por qué llegan a este extremo? Con el gobierno todavía no hemos tenido comunicación. El apoyo que hemos tenido desde el día 1 de la federación, que estamos totalmente agradecidos. Ahora se incorporó el PICNT, que ha sido fundamental para que hoy estemos en este escenario. Con el gobierno todavía no hemos tenido oportunidad de conversar, pero estamos abiertos totalmente
si se da la oportunidad. ¿Por qué esta medida frente al Torre Ejecutiva seguramente además una medida compleja para ustedes y también para sus familias? Por supuesto, imagínense que nosotros todos tenemos familia, en el interior no hay precedentes de huelga de hambre, inclusive en la Federación Láctea no hay precedentes tampoco, pero es por nuestra familia que estamos haciendo esto, no es sin duda, que nuestra familia quedan muy preocupadas, pero por ellos mismos es que estamos dando esta pelea. La empresa dice que ofreció oportunidades de reinserción laboral. ¿De qué se trata eso y cómo vieron ustedes esa acción? La reinserción laboral que nosotros pedimos es la reinserción laboral dentro de la fábrica. Lo que muchas cosas que nos ofreció después de despedirnos de la empresa, en criollo es como que te saquen el plato de guiso y te den una bolsa de pan duro. Como por ejemplo ayer nos ofrecieron, porque imagínense que la empresa, las calderas se caminan a leña, nos ofrecieron que trabajáramos en el monte, de a 2 personas, en el monte, que aceptaron el despido y quedáramos desvinculados de la empresa. Y que todavía aceptara la federación el descuelgue. Imagínense, ¿cómo vamos a aceptar eso? Nosotros solo apostamos y solo vamos a negociar nuestro reintegro, nuestros 8 compañeros. Es la única negociación que aceptamos. ¿Cómo se va a desarrollar aquí la huelga de hambre? ¿Tienen asistencia médica? ¿Cómo viene trabajando? Todavía recién lo estamos instalando, hasta que la asistencia médica nos diga arrancamos, nos vamos a arrancar. Es algo serio, donde nuestra salud va a estar monitoreada. Acá nadie va a salir, o sea, es totalmente algo serio. Acá nadie va a ser el héroe. Nosotros no venimos a hacernos los héroes. Somos 8, de los cuales 2 nos animamos, no porque seamos diferentes, más o menos. Solamente somos trabajadores que queremos recuperar nuestro trabajo. Solo somos trabajadores que queremos recuperar nuestro trabajo, no somos héroes, decía en este caso Mauricio Fernández, uno de los huelguistas de la empresa Claldi. Gonzalo Sibila realizó una conferencia de prensa en donde analizó la problemática vinculada con las empresas tercerizadas, muchas de ellas ONG, que no están pudiendo pagar el salario a sus trabajadores. Hay demoras, nosotros le decíamos, pero ¿por qué no puede pagar directamente el ministerio a esas ONG que cumplen tareas para el MIDES y de esa manera pagar directamente los salarios? Y sale esta fórmula de que lo hagan a través de un crédito de Brown Microfinanzas, Banco República, y que los intereses los paga el MIDES. Y nos decía Sibila, porque o no han entregado los balances, o los balances tienen alguna observación, o nosotros no damos abasto, porque en realidad acá estamos hablando de unas 10 organizaciones que están en esta situación, pero tenemos más de 100. Entonces, obviamente hay que agilizar el trabajo, hay que buscar propuestas hacia el futuro para que esto no se repita. Esto es un paliativo que hemos dialogado con el propio sindicato SUTIGA. Vamos a escuchar lo que decía Gonzalo Sibila respecto a este tema. Bueno, es un convenio muy importante. Ustedes saben que durante muchos años en el Ministerio de Desarrollo Social se ha producido un problema grave que tiene que ver con atrasos en el pago a trabajadores por parte de organizaciones de la sociedad civil que convenian con nosotros. Nosotros este tema lo tomamos desde el inicio de la administración. Ustedes saben también que en estos últimos meses este problema estuvo muy presente en la agenda pública. Seguimos trabajando de forma constante sobre esto y hoy lo que estamos anunciando es un convenio con la Agencia Nacional de Desarrollo por el cual vamos a avanzar en 2 líneas de trabajo. Una es el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil en sus capacidades de gestión y de administración, porque sucede que muchas veces estos atrasos tienen que ver con rendiciones de cuentas atrasadas o rendiciones de cuentas que no se logran validar por procesos en los que las organizaciones que tienen mucha expertise en los temas sociales por ahí no tienen tanta fortaleza ahí. Entonces, la Agencia Nacional de Desarrollo, a cargo del Ministerio de Desarrollo Social, digamos, con sus fondos también financiando esto, va a apuntalar esas capacidades de gestión de las organizaciones. Y por otro lado, y esto es lo más urgente, digamos,
una línea de financiamiento. Esa línea de financiamiento es una línea que se va a abrir en República Microfinanzas. Así es una articulación entre 3 actores, Ministerio de Desarrollo Social, ANDE y República Microfinanzas, por la cual, ante un pedido, una solicitud del Ministerio de Desarrollo Social para situaciones de urgencia o situaciones que lo ameriten, República Microfinanzas le va a conceder un crédito a la organización, y ese crédito que se le va a conceder a la organización es un crédito cuya tasa de interés la va a asumir el Ministerio de Desarrollo Social. Luego, cuando se restablece el flujo normal de partidas, digamos, a la organización, el préstamo se devuelve a través de esas partidas, y de este modo se le da un puente financiero a la organización con el primer objetivo de que no haya atrasos en los salarios de los trabajadores. Este es para nosotros nuestro principal desvelo hoy, porque es el eslabón más débil de la cadena, ¿no? Entonces venimos charlando mucho con SUTIGA, con el sindicato que nuclea a los trabajadores de organizaciones, y le hemos presentado también a ellos hoy esta novedad. Es una novedad que queremos que esté operativa la semana que viene ya. A partir de la firma del convenio esto se pone operativo y queremos que sea rápida en la ejecución, por eso este trabajo entre 3 instituciones, y bueno, es algo histórico para una situación que se arrastra hace muchísimos años. El atraso de trabajadores. Son variables. Ustedes habrán visto que nosotros durante este tiempo en el que este tema se ha puesto también en la agenda pública hemos evitado salir a aclarar algunas situaciones. Hay cosas para aclarar porque en realidad se han manejado tiempos de atrasos, cantidad de trabajadores, etcétera, que no necesariamente reflejan la realidad del presente, pero hay atrasos en distintas organizaciones. Nosotros hacemos todos los esfuerzos que dentro del marco de la ley podemos hacer para que las organizaciones puedan cobrar y pagar los salarios, pero hay garantías que tienen que ver con un uso transparente de los recursos públicos, además de procesos que en la administración pública llevan su tiempo por las características de los controles de la propia administración, y además en un ministerio donde la atención a la emergencia también lleva a que se amplíe la cantidad de convenios, muchas veces muy rápido, incluso cuando ya se están ejecutando los proyectos. Entonces la situación está presente. Nosotros con esta herramienta vamos a aportar algo muy relevante a su solución, y además estamos también a partir del año que viene planteando un régimen de mesas de trabajo permanentes con el sindicato, con las organizaciones. Lo vamos a seguir conversando para seguir nutriendo, alimentando también nuestra propia agenda de política pública, corrigiendo aspectos de los proyectos que llevamos adelante y monitoreando este y otros instrumentos. Sí, mira, ¿por qué se da la situación de que directamente el MIDES no puede pagar? ¿Qué es lo que pasa con esos flujos para la gente que estamos por fuera para entender? Sí, bueno, hay casos de distinto tipo, pero uno muy típico es que la rendición de cuentas de lo ejecutado, digamos, en el proyecto todavía no llegó por parte de la organización, o llegó pero tiene observaciones por parte de la auditoría, o dada la enorme cantidad de rendiciones de cuentas que hay para auditar, también demora en ser auditada, y entonces no se puede pagar la partida, porque sin ese requisito, cumplimiento de una rendición de cuentas que además esté validada, auditada y aprobada, no se puede pagar. Nos vamos. Blanca Rodríguez en los controles técnicos. Les informó Fabricio Costa Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y está ya José Luis para el flash. Hasta luego. Mañanas de Radio. El periodístico de Radio Centenario. Frecuencia de noticias. Informa Centenario. Son las 9 de la mañana en punto. Vamos al panorama de noticias local. La Intendencia Municipal de Montevideo y el diario El País informaron que el paro de ADEON impidió un realojo de varias familias. La secretaria general de ADEON desmintió esto, dijo que es algo falso, dijo tajantemente Silvia Tejera. El paro fue anunciado semanas antes y nunca nos pidieron guardia gremial por el realojo. Si lo hubieran solicitado, ADEON siempre acepta este tipo de casos. Aún así, el paro fue parcial. Solo paramos el municipio A y el municipio G. Lo que necesitaban del municipio A
para el realojo eran camiones, y camiones hay en todos los municipios. Según ADEOM, la administración de Mario Vergara pareció estar mucho más preocupada por hacer mala propaganda contra ADEOM que para resolver el problema de las familias a realojar. Nos reencontramos con ustedes a las 10 de la mañana. Hasta entonces. Estas y otras noticias en radio36.com.uy. Colabora con la 36 y gana. Con la lotería de fin de año, entre los colaboradores de la imprescindible, sorteamos. Primer premio, TV Smart Panabox 43 pulgadas. Es como tener el cine en casa. Smart TV con resolución Full HD, sistema operativo Android y las aplicaciones que más te gustan. Marco ultra delgado, conectividad inalámbrica a Wi-Fi y otros dispositivos móviles, salida y entrada de audio por Bluetooth, 2 entradas USB y 2 HDMI. Segundo premio, aspiradora Panabox inalámbrica, de gran potencia y poder de succión y bajo consumo. Tiene capacidad de 500 mililitros de polvo, filtro EPA, cepillo principal con luz y cepillo pequeño para mesas y sillones. Soporte de pared, batería desmontable y batería adicional para un tiempo de uso prolongado mientras se carga el otro. Tercer premio, freidora sin aceite Puntal. Diseñada para freír, grillar, hornear, asar, recalentar, mantener los alimentos calientes o descongelarlos. Tiene una potencia de 1400 watts y 1 centígrados y timer de hasta 60 minutos para controlar la cocción de los alimentos fácilmente. Pasá por la 36 en 18 de julio 1357 segundo piso. Llévate tu bono colaboración a solo 100 pesos y disfruta de estos grandes premios. Transmite Radio 36, Centenario, de Montevideo, Uruguay. Una radio imprescindible, porque nos da ánimo siempre. Buenas amigos, amigas de Radio Centenario, Juan Mariño por acá. Las invito a escuchar mi nuevo disco Desempoderando las Cabras, que ya está disponible en todas las plataformas digitales. Un poco de candombe, un poco de rock, canciones que hablan de amor, de desamor, de libertad, así que te invito a escuchar Desempoderando las Cabras, que está en la plataforma que más te guste. Fuerte abrazo a Radio Centenario y muchas gracias por todo el apoyo. Qué guay, dulce, qué guay. Apitoxina purísima, mejor no hay. Calidad internacional importada de Georgia. No más dolores musculares y reumáticos. Aumenta las defensas y fortalece el sistema inmunológico. El Queguay de Luis Córdoba. Pedidos celular 099 761 563. Mañanas de Radio. El periodístico de Radio Centenario. En Mañanas de Radio, desde el estudio José Germán Araujo, nuestra entrevista central de esta jornada. De la mañana, 5 minutos en el calor ya de este jueves. Estamos recibiendo, como anunciábamos temprano, a Gonzalo Martínez, integrante de la Dirección Nacional del 26 de marzo y del Coordinador Nacional de Unidad Popular. El 26 se apresta a reunir su plenario nacional pasado mañana, el sábado en la tarde, y es también un motivo para actualizar, así como lo hicimos la semana pasada con Eduardo Rubio, la situación política nacional e internacional, que tiene puntos muy preocupantes. Buen día, Gonzalo. Buen día, Hernán, Marcelo, al equipo allá en Controles, a toda la audiencia. Un placer estar con esta nueva disposición del estudio. Y claro, vos no habías estado todavía en entrevista central, no. Claro, has estado en las audiciones del 26. Exactamente, sí.
Muy bien, Gonzalo. Bueno, es un plenario que el 26 hace cada fin de año, ¿no? Para cerrar el año en circunstancias particulares de un primer año de gobierno del Frente Amplio, de Yamandú Orsi, y además de una situación regional e internacional muy especial también. Pero bueno, para abrir un poco el diálogo, ¿cómo llega el 26 a este plenario? ¿Qué tiene de ingredientes particulares la reunión del próximo sábado? Bueno, es sorprendente que ya estemos en el último mes del año, ¿no? Sí. Viste que eso depende de la perspectiva, de la percepción, digamos, de cada uno, pero bueno, ya estamos en el último mes del año. Y el plenario se ubica justamente en esa lógica de cerrar el año con una instancia de reunión de la militancia nacional que está fijado del plenario anterior, que se hizo a mediados de año, allí también con las mismas características de nuclear a toda la militancia del país, donde se hicieron balances, sobre todo porque veníamos de las elecciones departamentales en ese momento, fue inmediatamente posterior, y bueno, más allá de la temática y de la dinámica interna, una de las resoluciones de ese último plenario era justamente volvernos a convocar en una instancia nacional para este fin de año, y lo estamos cumpliendo con esa resolución. La característica, como siempre suele suceder, es la de la participación activa de la militancia de los distintos frentes de trabajo de la organización y de los distintos departamentos, de ser posible la presencia, ¿no? Esto también ya de por sí es un gran esfuerzo, el hecho de que cada departamento se junte, se organice, defina las posibilidades de su presencia, ya sea a través de una delegación numérica con muchos compañeros y compañeras, o a través de uno o dos representantes que justamente cumplan con esa tarea, la de trasladar la información en una dirección y en otra dirección posteriormente al plenario, ¿no? Pero también cada frente de trabajo exige reunirse para intercambiar y elaborar los informes a presentar en el propio plenario, ¿no? Ya estamos adelantando justamente parte de esta dinámica que vamos a tener, la de un inicio con un balance central por parte de los compañeros de la dirección, posteriormente todos los informes, y ayer repasando justamente la cantidad de informes que van a haber, son numerosos, y eso es el reflejo de los distintos frentes de trabajo de la organización, ¿no? No se trata de que cada uno pase y diga lo que le parece, sino al revés. Que cada instancia que tenemos sea aprovechada para informar, para intercambiar y proponer. Y eso lo hace cada frente de trabajo, que como decíamos son unos cuantos, lo cual nos lleva a pensar que van a ser varias horas de dinámica de informe, de intercambio, y después un cierre final con definiciones políticas y definiciones de trabajo para el año que viene, ¿no? Que también eso es algo muy sustancioso, muy importante, ¿no? Una resolución final del plenario implica justamente trazar y acordar las líneas de trabajo para el tiempo que viene. En definitiva, uno termina el plenario ya con tareas o con objetivos a desarrollar, a cumplir, a alcanzar. Y creo que eso es algo muy saludable que se haga en esta fecha, porque nos permite tener ese impas de verano, que lejos de ser una quietud y una paralización, es una oportunidad para buscarle la vuelta a cada uno de los objetivos que nos planteamos, porque no todo es muy sencillo, no todo es algo que se resuelva saliendo de pintada y ya está. Que de hecho implica planificación, trabajo, etcétera. Entonces el verano también nos permite reflexionar un poco más, pensar, desarrollar la creatividad para lograr estos objetivos. Por eso es importante la mayor concurrencia posible de la militancia activa, de esa que ya está organizada, que ya está cumpliendo tareas, pero también es una muy buena oportunidad para la gente que recién se está animando acercarse a la organización, tomar la decisión de militar en este espacio, y creemos que el plenario es muy oportuno. El año que está terminando
que no es el primer año de gobierno, pues eso se cumpliría en marzo, Sí. pero digamos, cerrando el año calendario, ha sido como desde el punto de vista del accionar del gobierno, de la realidad política, de alguna manera como el 26 lo preveía, o ha habido sorpresas para el 26 desde lo que ha sido el gobierno de Orsi. Bueno, volviendo a lo mismo, ¿no? Es increíble que recién vayan tan pocos meses, ¿no? Esto de la percepción de las cosas, ¿no? La velocidad que se dan algunas cosas y otras. Yo decía al principio, después que terminó la campaña y que asumió el Frente Amplio, decía, hagamos una lista, vayamos actualizando esa lista de las cosas, de las medidas y de las posturas que ha ido tomando el gobierno, porque hay que dejar un registro para después hablar con sustento y tener la referencia de cuándo fue, en qué momento, con quiénes. La verdad que esa lista ya no la pude seguir porque todos los días aparece un elemento nuevo que deberíamos de incorporarla o tenerla en cuenta a la hora de hacer el análisis de lo que es el gobierno. Y efectivamente, el año se va a cumplir recién en marzo. O sea que queda todavía varios meses como para que dentro del primer año de gobierno sucedan cosas aún más graves de las que ya han sucedido. Y respondiendo a tu pregunta, para nosotros es una gran sorpresa la velocidad con la cual el gobierno lleva adelante este viraje neoliberal explícito. Y uno viene pensando sobre estas cosas, ¿no? ¿Cuál ha sido la actitud del progresismo en momentos anteriores, siendo gobierno y siendo oposición? ¿Y cuál es la actitud y el modus operandi del progresismo en esta nueva oportunidad, en este nuevo gobierno? Y uno piensa, y si nosotros proponíamos cosas, u otros sectores proponían algunas iniciativas, algunos rumbos para transformar ciertos procesos, y vos ahí tenías la resistencia de los principales dirigentes del Frente Amplio que te relativizaban las cosas, ¿no? Bueno, eso ya fracasó, eso no es tan así, mejor explorar este otro camino, poniendo en duda la metodología de la izquierda, poniendo en duda los objetivos de la izquierda, y bueno, como generando esa duda y también abriendo chance para que se camine por otro rumbo. Y eso generó que, bueno, una reinterpretación del vínculo con los organismos internacionales, una nueva postura con otras potencias imperialistas. ¿Sí? Ese relativismo fue generando una nueva agenda, como decían ellos, y una nueva postura, a la cual nosotros la vimos como una desviación ya desde el primer plano. Pero algunos decían, bueno, es un momento de reflexionar y reinterpretar los proyectos y los caminos de la izquierda. Después el Frente Amplio inició una etapa distinta, que ya no era la de relativizar las cosas, sino era la de silenciar. No opinar, parecía que no escuchara, ¿no? Oídos sordos, entonces si yo no escucho, no recibo ningún comentario, ninguna crítica y no estoy obligado a opinar. Y allí transitaban aplicando su agenda. Pero en esta etapa ya no es ni el relativismo ni el silencio, están en una política de retrucar y proponer sistemáticamente desde una perspectiva neoliberal. Porque uno mira al presidente Orsi, mira a los ministros, a los principales senadores y diputados, y sus declaraciones son ideológicamente alineadas con el neoliberalismo, con el capitalismo en definitiva. Porque si uno empieza a repasar las declaraciones, sus afirmaciones, sus propuestas y los proyectos que presentan, y uno los clasifica tradicionalmente por izquierda o derecha, el casillero de la izquierda casi no hay ninguna. Yo te diría que, humildemente, de una perspectiva clásica, no hay ninguna medida de izquierda de este gobierno. Entonces, ¿qué nos lleva a que todas las declaraciones, empezando por Orsi hacia abajo, son siempre una perspectiva de un perfil neoliberal? Y eso es algo sorprendente, por lo menos para aquellos que hemos militado en la izquierda desde otro lugar, ¿no? Capaz que en la región ya han pasado procesos similares con declaraciones contundentes de aquellos gobiernos progresistas, pero que aplicaron políticas de derecha tradicional. Bueno, ahora le tocó al Uruguay de la mano del Frente Amplio, porque de lo contrario, decime qué tipo de declaraciones son las de Orsi, ¿no? Desafortunadas, bueno, capaz que para el militante Frente Amplista, pero para el que mira críticamente eso, no es una declaración desafortunada, es una declaración de derecha.
Pensá lo que dijo en relación a Bukele, la celebración del triunfo de Milei, lo que se ha dicho sobre el propio genocidio palestino, el posicionamiento en relación a la agresión imperialista sobre Venezuela, lo que está diciendo ahora sobre los militares presos en Domingo Arena. Todas las declaraciones son típicas de una figura política neoliberal. Entonces, eso creo que nos hace transitar una etapa distinta, por lo menos desde el punto de vista discursivo, en relación a otras experiencias progresistas, ¿no? Esa realidad, ¿no? Esa situación, esa perspectiva del tiempo que vos decías, parece que hace poco, bueno, pero es parte de ese continuismo que no te das cuenta. Es como una extensión del gobierno anterior de la calle Pou. Sí, uno escucha las declaraciones, por ejemplo, de O'Donnell, y perfectamente podrían ser de Arbeleche. Perfectamente, ¿no? Vos mirá el informe que hace el Fondo Monetario y el Banco Mundial en este periodo y los informes anteriores, y son en la misma tonalidad. De hecho, está la preocupación de que el Fondo Monetario le sale a decir al gobierno uruguayo: aflojen con las exoneraciones impositivas, no den tantas porque esto va a ser difícil de repechar después, o se están regalando demasiado. Pero, es muy, muy peligroso, porque ¿qué quiere decir? Que estamos haciendo punta sobre la región incluso, y en el mundo. Los niveles de exoneración impositiva del gran capital que lleva adelante el Uruguay, que es complicidad de todas las administraciones, está como despuntándose, ¿no? Está varios pasos adelante. Y eso... el Fondo Monetario evidentemente lo está viendo como un posible problema para no solamente el Uruguay, sino para las dinámicas comerciales de la región, porque si uno se descuelga solo, empieza a alterar al barrio, ¿no? Entonces, ese continuismo en materia económica, que es tan notoria, tiene repercusiones también en materia salarial, en tasas de empleo, en calidad de vida, en políticas de recaudación, y que eso obliga a que cada gobierno después le dé su impronta, ¿no? La explicación. Ayer el Instituto Nacional de Estadística presentaba el tema de la información que tiene que ver con la inflación, que sigue estando en ese famoso rango meta. Entonces, como que todo va funcionando por los carriles normales. Claro, ahí es donde ellos juegan esa balanza, ese falso equilibrio, que es del status quo en definitiva, ¿no? La inflación para ellos se ha convertido en una herramienta clave para justificar todo. La necesidad de endeudarse, la necesidad de no dar aumentos salariales significativos, la de mantener los precios, la de mantener el valor del dólar. Ese argumento lo han utilizado y lo están utilizando todos los gobiernos, cuando en realidad justamente es un criterio, sí, que hay que tenerlo presente, pero que uno lo lleva hacia donde quiere en función a sus políticas. Claro. Y pensando en esto del presupuesto que se acaba de votar en el Senado, y bueno, implica la discusión en diputados, el tema de la inflación se convierte en una herramienta de negociación central para el salario. Y ellos saben de que esto se puede disparar, se puede descontrolar, y los obligaría a tener una respuesta en materia salarial distinta a la que dieron ahora en el marco del presupuesto. Es decir, si la inflación se dispara, es necesario, o se van a ver obligados, a dar aumentos salariales, por lo menos en el ámbito público, y esto empuja también a lo privado y a las jubilaciones. Entonces, como ese riesgo está latente, dijeron, bueno, capaz que si la controlamos bien, la sobrellevamos, pero si se nos dispara, ¿qué hacemos? Y ahí crearon lo de la inflación subyacente, ese concepto que lo insertan en la discusión, y no solamente en la discusión, que lo insertan en los criterios de negociación. Ya los compañeros economistas y contadores han desarrollado la definición y el alcance que tiene esto, que no se trata más que de una creación, de una manipulación de las ecuaciones para que el resultado les dé más favorable del que ya le da. Esta inflación subyacente, lo que se trata es de quitar de esa ecuación que termina dando el resultado final, quitar aquellos elementos que suben su valor, que suben su precio y que disparan la inflación, y que los obligaría a generar modificaciones por ejemplo, en la política salarial. Entonces, si vos controlás la inflación a partir de definir qué productos ponés, cuáles analizás, cuáles evaluás y cuáles no, evidentemente te va a dar a tu conveniencia, ¿no? Claro. Vamos a hacer una primera pausa. Ustedes envían los mensajes como siempre al 099-326-381. Nos escriben en el chat también de la transmisión en vivo por el canal de YouTube. Ya seguimos con Gonzalo Martínez. Transmite Radio 36, Centenario,
de Montevideo, Uruguay. Una radio imprescindible, porque nos da ánimo siempre. Escucho a lo lejos que suenan las campanas. Bizarro presenta sus nuevas ediciones en formato vinilo. Las aves siempre saben dónde ir. Rosana Tadei, Raíces Aéreas. No voy a caer jamás. Milonga de Quirón, el nuevo álbum de Garo. Museo Invisible, La Mañana del Incendio. Vinilos disponibles en todas las disquerías. Edita Bizarro. Mañanas de Radio. Seguimos con Gonzalo Martínez rumbo a este plenario nacional del 26 del próximo sábado. A lo largo del año, Gonzalo, hemos conversado contigo y con otros integrantes de la dirección del 26 o militantes y también en las audiciones del 26 de marzo sobre ese diagnóstico, sobre ese análisis del gobierno, pero ¿qué pasa también desde el campo popular? Porque a cada una de estas realidades también debemos confrontarle cuál ha sido la reacción desde el movimiento popular, desde la izquierda, la realidad de la unidad popular, de los sindicatos, en fin, ¿qué valoración hacen cerrando el año de cómo ha sido esa actitud, ¿no? Sí, empezando por lo nuestro, por lo propio, ¿no? La organización hizo un gran esfuerzo para estar a la altura de las circunstancias en cada momento, ¿no? Pensemos en las elecciones pasadas, en el plebiscito, particularmente la seguridad social, posteriormente la decisión de presentarnos en las elecciones departamentales, logrando una presencia significativa en muchos departamentos, en municipios. Inmediatamente después de esas elecciones, o conjunto a ellas, mejor dicho, ya estaba iniciado el gobierno del Frente Amplio y ahí se avisoraba la necesidad de continuar la pelea por la seguridad social, porque el gobierno se enfrentó al plebiscito y luego impuso el diálogo social que se está transitando y que en realidad se trata justamente de tratar de ponerle los clavos al cajón, ¿no? Esa es su intención, que no se hable más de la eliminación de la AFAP, de la jubilación digna. Entonces, esa discusión también la hemos sostenido y creemos que es algo que hay que seguir sosteniendo porque el problema está arriba de la mesa, ¿no? Salió el informe de que el promedio jubilatorio que pagan las AFAP son 9.000 pesos. Bueno, esta discusión sigue siendo tan válida que la que el año pasado, ¿no? Porque la jubilación o lo que están pagando es completamente insuficiente. Para que el promedio sea 9.000, imagínate cuántos hay para abajo, ¿no? Tiene que ser muchos. Pero la plata ella se la lleva, ¿no? Las AFAP se llevan la plata todos los meses, que de hecho se ha incrementado justamente a partir de la aplicación de la reforma de la calle Pou, que amplía la cantidad de trabajadores que aportan a las AFAP. Por lo tanto, las arcas de las AFAP se han multiplicado al tiempo que lo que siguen pagando son jubilaciones de hambre. Bueno, esa discusión hay que seguirla dando y la militancia lo está procesando de acuerdo a sus posibilidades, desde el punto de vista organizativo, de actividades, de insertar la discusión en distintos ámbitos. Este año también, en esto de estar a la altura de la circunstancia, cuando se inicia la discusión presupuestal, conociendo primero el proyecto del Poder Ejecutivo y después todo el proceso parlamentario, la militancia también del 26 de la Unidad Popular dio respuesta analizando el contenido, definiendo los problemas centrales, y después cada uno en el área que le toca, digamos, dio su batalla, pensando ya estrictamente en el área de la educación y fundamentalmente el papel de la juventud del 26 inserta en el movimiento estudiantil, ha sido muy importante. Uno que conoce los detalles de cómo se procesan las discusiones, las posturas, las correlaciones de fuerza en cada ámbito, uno diría que si no fuera por la presencia de los jóvenes del 26, en muchos lugares no había discusión, no había proceso organizativo, y mucho menos medidas de lucha. Entonces uno, en esto de conocer los detalles, dice, bueno, qué importante fue la militancia del 26 en el ámbito estudiantil, ya sea en secundaria como en la FEU. Y lo mismo vale para el plano sindical. Esto de trasladar reflexiones y análisis y también de contribuir a una visión general del proceso, ¿no?
porque muchas veces sucede que cada uno se ve abrumado, digamos, por la gravedad de su sector, de su salario, de las reglas de juego que le están imponiendo en su ámbito laboral, pero claro, se centra en eso y no ve el bosque entero. Es necesario dar respuesta a las problemáticas puntuales que a uno le tocan, pero también ubicarlas en el contexto en la cual se generan, y que muchas veces sucede que el contexto es igual o peor de grave a esas políticas que le afectan a cada rubro, ¿no? Entonces, aportar una visión general del proceso también es muy importante, así como la de tomar iniciativas concretas en el ámbito que le toca, ¿no? Y esto del internacionalismo también. Porque uno piensa, bueno, la necesidad de que ciertos sindicatos u organizaciones sociales, además de la batalla presupuestal o salarial, también tengan el internacionalismo, ¿no? Y uno piensa en Palestina o lo que está sucediendo ahora en el Caribe, y eso también ha sido un esfuerzo de la militancia del 26 y de la UP, y bueno, y estrictamente lo de Palestina, lo mismo, ¿no? Estando a la altura de la dignidad que exige la humanidad en este momento, ¿no? La de ser parte de espacios de coordinación, la de denunciar explícitamente el genocidio, la de acusar la responsabilidad de los actores materiales, pero también de toda la complicidad. Y bueno, lamentablemente en el Uruguay nos toca tener un gobierno cómplice del genocidio, al igual que ahora cómplice de las maniobras imperialistas de Estados Unidos en el Caribe, ¿no? Entonces, la militancia del 26 de la UP ha estado, de acuerdo a sus posibilidades, cumpliendo con las exigencias de la etapa, ¿no? Desde el punto de vista político. Ojalá tuviésemos más recursos materiales y humanos para que este trabajo o estas definiciones políticas tengan un alcance mayor, ya sea en la transmisión de la propaganda, en la posibilidad de suministrar materiales para el trabajo político, la de poder respaldar económicamente la tarea de ciertos colectivos. Bueno, eso está limitado, así que todo lo que se hace, hay que tenerlo presente, que todo aquello que se hace es con la apuesta de todos los recursos que hay a disposición. No nos escatimamos nada. No lo hicimos en la campaña electoral, mucho menos en la cotidiana, en la batalla de todos los días. Lo cual te lleva a tener una conciencia y una planificación de tu propia economía, ¿no? De la planificación de tu economía. Y para nosotros esto es un tema central de discusión en el plenario también, ¿no? Y lo ves todos los días, cuando se vende una rifa, cuando se vende un bono de colaboración, cuando se hacen campañas para financiar puntualmente alguna tarea. Bueno, si vos no tenés una política de finanzas genuina, independiente, generada por tus propios medios y con tus definiciones políticas, si no la tenés, dependés del otro, y ese otro te termina condicionando políticamente. Entonces, serán pocos los vintenes que tenemos, pero están dirigidos a la política que nosotros definimos y no estamos condicionados desde afuera. Entonces, cuanto más estructura desarrollemos desde el punto de vista político, hay más condiciones también para desarrollar una mejor política de finanzas, y en la medida que vos tenés una mejor política de finanzas y más recursos, también tenés condiciones de multiplicar e impulsar el trabajo orgánico político. Entonces, en esa relación hay también una carga ideológica que después, cuando uno la mira hacia afuera, vos ves, ¿no? Cierran radios, meten bancada, financian proyectos, reciben bonos del extranjero. Bueno, esa es una política financiera que tiene y denota una perspectiva ideológica burguesa. Entonces, no me puedes decir que sos una fuerza política de izquierda cuando tenés una política financiera burguesa. ¿Y por qué lo señalo? Porque la política económica es la condensación de la política. Si vos justamente decís que sos de izquierda o sos de derecha, mostrame cuál es tu política de finanzas, y ahí vamos a ver si de verdad sos de izquierda o sos de derecha. Porque justamente la política condensa, la economía condensa los elementos centrales de la política. Y bueno, nosotros resistimos el archivo. Todas nuestras finanzas son generadas y centradas al servicio de una política de izquierda. Gonzalo, antes de ir a otra pausa, en ese panorama se ha visto, por ejemplo, esto que no lo habíamos visto en periodos anteriores del Frente, que yo recuerdo al menos de una reunión de Frente Amplistas desconformes, ¿no? Donde ha saltado sobre todo un punto central de malestar de la militancia Frente Amplista, ha sido la tibieza, por decirlo, con Palestina, en fin, esa reunión que hubo y las inquietudes que se plantearon. Por otro lado, uno hablando con militantes Frente Amplistas que tienen un buen nivel de
información de política o de militancia, uno los ve esgrimiendo argumentos como diciendo, bueno, hay dudas en los compañeros del gobierno que les molesta o que les preocupa el hecho de que presentan dudas en qué hacer o que no hay estrategia, dicen, ¿no? Es el diagnóstico que hacen. El 26 comparte esos elementos, es decir, que lo que marca el gobierno también es por las dudas, es falta de definiciones o de estrategia, para decírselo a los frenteamplistas también, ¿no? Sí. No creemos que sea de esa manera. Más bien creemos que lo que se está llevando adelante es el cumplimiento de acuerdos políticos. Es la aplicación de una agenda, de una serie de medidas e iniciativas ya previamente acordadas. Porque si no, explícame por qué O'Donnell viajó en menos de 6 veces, 2 veces a Washington a reunirse con el Fondo Monetario. La primera vez, una semana antes de balotaje, en noviembre. Y la segunda vez que viajó ya con todo el equipo, lo hizo en plena discusión presupuestal en diputados. O sea, ahí no hubo un error de cuando reservaron el pasaje, no le erraron al destino. Ahí estuvo programado esas reuniones, ¿para qué? Para asegurar allá en noviembre que la política del gobierno a llevarse a cabo una vez que ganara iba a ser la continuidad de la política macroeconómica, como dicen ellos. Y una vez que ganaron y que elaboraron el presupuesto, lo fueron a presentar y a defender y a dar la tranquilidad al Fondo Monetario y al Banco Mundial de que se estaba cumpliendo con ese compromiso de noviembre. Y uno mira el informe del Fondo Monetario y es verdad, le están diciendo, muchachos, están cumpliendo, ustedes están haciendo lo que le hemos pedido. Entonces, en materia económica, ahí no hay tibieza. Ahí no hay error, no hay un corset que los mañata para que no puedan moverse en otra dirección. Alternativas hay, y si no hay, las tenés que crear. De eso se trata ser revolucionario, ¿no? De generar nuevas condiciones a partir del escenario en el que te encontrás. Dar vuelta a la taba, como decía, ¿no? Poner pata para arriba a la mesa. Bueno, el Frente Amplio, sus principales figuras lo están reconociendo todos los días. Su política es la del imperialismo. Y esto con esto intento reflejar lo que dije al principio, ¿no? Cada declaración que hace el Frente Amplio, sus jerarcas, son neoliberales. Mirá lo que dice O'Donnell sobre Trump. No es una alerta hacia los pueblos de esta injerencia imperialista norteamericana, nuevamente la doctrina Monroe aplicada. No, dice, no. Trump es un hombre que va pico a pico, negocia conflicto a conflicto, hay intervención, resuelve, te lleva a la presión máxima y después te resuelve el conflicto. O sea, prácticamente está alabando la política imperialista brutal de Estados Unidos, cuando un dirigente de izquierda, ¿qué debería hacer? Alertar sobre la injerencia, justamente, el problema de la dominación imperialista, de la dependencia. No, para O'Donnell eso no existe. Para O'Donnell está todo bien, para Orsi también. Entonces, ahí no hay tibieza, ahí hay una desviación ideológica, o una sinceridad ideológica, diría a esta altura, ¿no? Y en el caso palestino, que es el que mayor sensibilidad ha generalizado, lo mismo. No se puede hablar de tibieza. No se puede hablar de tibieza cuando vos discursivamente decís algo, pero después, en los hechos, te reunís con el sionismo, vas a todos los eventos, seguís vendiendo carne al Estado genocida, seguís comprándole armas, seguís con los compromisos políticos, por ejemplo, con la ANI. Entonces, ahí no hay tibieza. Vos podrás ser discursivo muy malo del punto de vista discursivo, pero los hechos te están esclareciendo. ¿Y cuál es la política? ¿Cuáles son los hechos? Una política pro-genocida, pro-sionista. Entonces, atribuirle la definición de tibio es un error. Ahí lo que hay es una traición, es un cambio de bando. Claro, dicho así es muy crudo y hay mucha gente que no le gusta la terminología, la profundidad, lo que implica, porque también se obliga a mirarse a sí mismo, ¿no? Porque si vos reconoces que el otro ha abandonado un proyecto revolucionario, que ahora está del otro bando, que está siendo reproductor del modelo capitalista, y vos sos parte de esa fuerza, de ese espacio, ¿qué lugar te toca? Evidentemente nada cómodo, ¿no? Entonces, esclarecer y evidenciar el rumbo del gobierno del Frente Amplio, de sus principales dirigentes y sus principales sectores, lleva a la reflexión de mucha gente. Y mucha gente se junta y empieza a discutir y empieza a intercambiar. Lo que uno espera
es mucha sinceridad en esos espacios. Porque uno puede ser muy crítico, muy agudo, sacar todos los trapitos al sol, como se dice. Pero después viene la acción. Una vez que conocés la realidad, tenés que actuar. Y esa acción tiene que estar dirigida en un rumbo de transformación. Porque si no, de lo contrario, es complicidad colectiva, crítica, con los colmillos para afuera, con el cuchillo, pero es complicidad del fin. Y esto es algo que conviene repasarlo y ver los antecedentes. En el marco del Frente Amplio, puntualmente, ya hubo otras instancias de discusiones internas donde se intentó cambiar las correlaciones de fuerza, justamente preservando un rumbo de izquierda del Frente Amplio, y hubo una derrota allí. Y hablamos en términos personales, ¿no? Sí. Como 26 de marzo, cuando estuvimos en el Frente Amplio, junto a la corriente de izquierda, a otros sectores que hoy también seguimos militando de forma conjunta. Es decir, esto no es una novedad. Hay historia para atrás, como se dice. Y bueno, y lamentablemente la teoría de dar la lucha a la interna fracasó en otros momentos, o mejor dicho, fuimos derrotados cuando se dio. Y creo que hoy todo intento de generar una correlación de fuerza distinta es como tirar agua en el desierto, ¿no? Vamos a venir con un último bloque y con los mensajes de ustedes al 099-326-381. También, que no lo mencionamos, está Hugo para recibir las llamadas de ustedes por el 2903-0302 o 04 y en el chat del canal La 36 Radio Centenario. Y si me ves bailando esa canción de radio. Porque esta nueva etapa hay que celebrarla a lo grande. La 36 despide el 2025 con una gran excursión a Quillú. El sábado 13 de diciembre volvemos al Parador Sur, con compromiso y entusiasmo renovados. Además del pasaje de ida y vuelta desde la esquina de la radio, el ticket incluye pulpón o pollo a la parrilla con ensalada y el clásico pan casero, bebida, helado bombón de postre, servido con la mejor onda por los compañeros de la 36. Actuarán Leonardo Figuera y el dúo Rica Gama. Y si me ves bailando. Ahora tenemos streaming, pero nada sustituye al encuentro y la diversión en ese rinconcito paradisíaco junto a la playa Ordey. Retira tu ticket en la 36 o llama al 2903-0302. Asegúrate tu lugar. El sábado 13 de diciembre, la 36 despide el año en Quillú. Solo de vez en cuando, ay, de vez en cuando, ay, de vez en cuando. Transmite Radio 36, Centenario, de Montevideo, Uruguay. Una radio imprescindible, porque nos da ánimo siempre. Endulce su vida con miel natural pura de la nueva reserva ecológica de los Montes del Queguay de Paysandú. Adquiérala en la radio en envases de 1 kilo. Único distribuidor Luis Córdoba. Plenario Nacional del 26. Frente al avance de la derecha y el oportunismo, reconstruyamos la izquierda que lucha. Sábado 6 a las 14 horas en Convención 1165, esquina Maldonado. Cerramos festejando un nuevo año de lucha juntos. Te esperamos. Mañanas de Radio. El periodístico de Radio Centenario. Tienes la culpa de que la plata nadie le alcanza. Tú no tienes la culpa de la 9 de la mañana, 39 minutos. Seguimos en vivo acá con Gonzalo Martínez en el estudio de la radio, integrante de la Dirección Nacional del Movimiento 26 de Marzo y del coordinador de Unidad Popular. Hablábamos fuera de micrófono, habría que no cortar los micrófonos para seguir hablando, ¿no? Porque realmente hay mucho por analizar, ¿no? Pero y no somos como los argentinos nosotros. Ahí está, no. Bueno, el tema Venezuela está obviamente arriba de la mesa, pero
Lo decíamos fuera de micrófono, ¿no? Hay una postura del Frente Amplio hace un tiempo que le permite de alguna manera posicionarse de una manera más neutral en esta situación, pero hay una causa por qué se posiciona de una manera, digamos, neutral o no. Capaz que me dice, no es neutral. Claro. Está bien clara en qué postura está. Sí, lo primero que hay que decir es nuestro más profundo rechazo a estas maniobras imperialistas de agresión frente al pueblo caribeño en su conjunto, centrado particularmente en Venezuela, pero que esto, sabemos, Venezuela es la cabeza de puente, ¿no? Después viene el resto, y esto es un escenario de guerra. Por más que no estén sonando las cañoneras y los morteros, esto es un estado de guerra que ha obligado a un pueblo pacífico como el de Venezuela a movilizar a todo su ejército, a movilizar a su población civil, a reconstruir una milicia, prepararla militarmente. Desde el punto de vista económico, imagínense la escala de millones que se están destinando, que perfectamente el pueblo y el gobierno venezolano lo debería de estar destinando, y así quisiera, para otras cosas. Sin embargo, esta maniobra de amenaza y de guerra norteamericana lo obliga a prepararse, y esto también desde el punto de vista comercial también tiene una escala que uno no la conoce, porque justamente estamos a cierta distancia, pero la imagina. Entonces, primero que nada, denunciar y condenar, como cualquier militante de izquierda haría frente a este escenario, ¿no? Desde el primer momento, desde que se movilizó el primer barco, los submarinos, mucho más ahora con este portaavión, el más grande de toda la flota norteamericana, el asesinato de varios, de varias decenas de venezolanos que, sin justificación y sin prueba alguna, misil va y los asesinaron lisa y llanamente, ¿no? Y esto la justicia internacional lo sabe. No son procedimientos de detención, de contención, no son ni siquiera daños colaterales como utilizan esos conceptos. Son asesinatos explícitos porque no hay advertencia alguna previamente, no hay justificación, no hay investigación. Entonces, cualquier militante de izquierda en Uruguay y en la región, frente a estos acontecimientos, ¿qué estaría haciendo? Una coordinación en apoyo y solidaridad a Venezuela, movilizaciones a la Embajada de Estados Unidos, una denuncia a la Cancillería uruguaya por la postura que está teniendo. Habría una multiplicidad de actividades barriales, en organizaciones sociales, habría una efervescencia que estaría revitalizando también la definición y el espíritu antiimperialista, que no es nada menor eso. Es muy importante. O sea, ¿cuáles son los elementos que a vos te motivan y que te impulsan a la lucha? Tus definiciones ideológicas y la efervescencia del colectivo. Ahora, si vos, tu definición ideológica están limitadas, ¿no? Porque si hace mucho tiempo se vienen machacando, se vienen mutilando, y encima no hay ninguna efervescencia, más bien al revés, hay una condena a la movilización social, bueno, es casi imposible movilizarse. Que eso pasa por encima que estés de acuerdo no con el gobierno de turno de Maduro, por efectivamente, y lo mismo pasa con Palestina, ¿no? Ya el hecho de ser una persona que se define humanista, que se define demócrata, entre comillas, ¿no? Republicano, bueno, esos valores ya alcanzan para defender a los pueblos, en este caso agredidos, y para condenar a los agresores, unos y otros. Entonces, no es menor esto de mutilar ideológicamente al pueblo, y también la de condenar la efervescencia social, porque genera esta paz conveniente para ellos, ¿no? Entonces, ahí se ha mutilado el espíritu antiimperialista, que es el que nos está movilizando a nosotros. Y por el otro lado, ¿no? La condena a la complicidad de los gobiernos, que claro, ninguno ha salido a alentar. Hay sí fascistas, ¿no? Hay figuras de ese tipo que salen a alentar la invasión militar, de darle el punto final, o intentar, porque están subestimando la resistencia venezolana, ¿no? Pero hay otros que se convierten en cómplices cuando sus declaraciones no van al centro del problema, ¿no? Recordemos cuando le preguntaron a Orsi si le preocupaba la presencia, que en aquel momento no era al nivel que está ahora, la presencia militar norteamericana en el Caribe, y Orsi dijo, bueno, el problema sería si utilizan armamento nuclear. Ahí sí es un problema, dice. O sea que hasta que no lleguemos a ese punto,
no hay ningún problema, no pasa nada, todo lo que haga Estados Unidos está bien, ¿no? Y uno escucha a Lubensky y a las demás autoridades del Ministerio de Relaciones y es una vergüenza, ¿no? Ahí te das cuenta también, no hay un solo gramo de izquierda, porque si sos de izquierda tenés que ser de izquierda en todo, y mucho más si estás en el gobierno. Entonces, en cada lugar que te toca, tenés que llevar adelante una política de izquierda. Y uno mira la política internacional del Frente Amplio y es una política burguesa, neoliberal. Claro, seguramente ministros y el propio Lacalle Pou harían otro tipo de declaraciones, en otro tono, pero en la misma dirección. En la misma dirección, ¿no? Y lamentablemente son muchos los que han subido a ese carro, a la orquesta que ha armado el imperialismo, ¿no? Uno piensa en el Medio Oriente y a las organizaciones de resistencia, de lucha, de perspectiva revolucionaria, las achacan de terroristas, ¿no? Vos mirás Asia y aquellos procesos alternativos son dictaduras, ¿no? Comunistas estancados en el tiempo. Y en América Latina, bueno, podés decir que son terroristas o que son dictadores. Lo que más conviene son el título de narcotraficante. Y esto no es nuevo. Uno ha escuchado a Chávez, distintas declaraciones, entrevistas de mucho tiempo, y repasa la política imperialista sobre los presidentes y los pueblos latinoamericanos, y el argumento del narcotráfico ha aparecido sistemáticamente. Y lamentablemente en Uruguay hay muchos operadores que adoptan esas etiquetas convenientes. En el caso del Frente Amplio, ¿por qué no todos se suban al carro del narcotráfico, ¿no? Pero sí al de dictador. Y esto a mí me entristece mucho, el hecho de que no haya una resistencia y un enojo mayor en las filas del Frente Amplio en torno a esta situación de Venezuela y la postura del gobierno. Y uno entiende que hay una explicación. Y es el largo proceso que ha llevado adelante el propio Frente Amplio en el caso Venezuela puntualmente. Deslegitimando, ninguneando, menospreciando, ¿no? Tachando justamente del régimen venezolano, como si se tratara de un proceso extraterrestre, ¿no? Como si no hubiesen elecciones, como si la gente no eligiera. Entonces es el régimen, ya ahí te ponen un mote, ¿no? Después, bueno, marcando distancia de ciertas políticas que han llevado o del posicionamiento que tiene Venezuela a nivel internacional, que dejan en offside al gobierno del Frente Amplio. Entonces, todo ese trabajo fino que ha hecho, pensemos en Mujica, ¿no? Tratarlo de dictador a Maduro, de tratar del fraude electoral, de no reconocer justamente las últimas elecciones y el triunfo de Maduro. Todo eso. No tenemos embajador en Venezuela. No hay embajador. Y tampoco hay embajador venezolano acá. Todo eso genera un caldo de cultivo, es la preparación de un escenario que le hace mucho más fácil la posición que está teniendo actualmente el Frente Amplio en este tema. Gonzalo, tenemos que cerrar en un minuto. ¿Cómo va a desarrollarse el plenario? ¿Qué características van a tener? Y siempre preguntamos quiénes pueden participar de una instancia como esta, ¿no? Sí, bueno, creo que esto que venimos intercambiando sobre el escenario nacional y el internacional, lejos de desmovilizarnos, dejo de desmotivarnos, al revés. Este escenario, por más complejo que sea, más o menos, tiene que ser siempre un escenario que nos menciona el trabajo colectivo, a seguir pensando de que es posible un escenario y un futuro distinto. No solamente lo tenemos que pensar porque es posible, sino porque es necesario. O sea, se pueden mover las piezas de otra manera y generar un destino distinto. Pero no solamente lo podemos hacer, hay que hacerlo porque es urgente, ¿no? El pueblo uruguayo se merece un destino distinto, se merece una vida distinta. Y para eso hay que transformar la realidad. Y para transformar la realidad hay que estar organizados, hay que militar. Y esto lo tiene muy claro la militancia del 26, aquella que ya tiene muchos años y que evidentemente va a estar en el plenario, y eso está garantido que cierta cantidad de compañeros militantes históricos van a estar. También es sabido que mucha gente que lleva un tiempo de militancia, no tanto, pero que ya está curtida, también va a estar presente. Y la gente que hace poquito se sumó, también nos está dando su confirmación al plenario. ¿Qué nos gustaría? Que estén todos, los que ya están comprometidos, los que ya están vinculados, y también nos encantaría que sea la oportunidad de contacto por primera vez para mucha gente. A aquellos que comparten este análisis o una parte del análisis que venimos haciendo de lo nacional, de lo internacional, del proceso que lleva adelante el Frente Amplio, que coincide en la necesidad de recomponer a la izquierda uruguaya. Bueno, con esos tres elementos parciales, te diría, son más que suficientes para estar presentes, para ser invitados a estar en el plenario, que como decíamos,
es a partir de las 2 de la tarde de este sábado, en nuestro local allá en Convención Esquina Maldonado, que va a tener, como decíamos, una dinámica de informe central, de puesta a punto, de valoración, otra etapa de informes de los distintos frentes de trabajo y una tercera etapa de cierre y de propuesta de trabajo. A eso, como si fuera poco, se le agrega una celebración posterior, inmediatamente posterior al plenario, una celebración por parte de toda la militancia, porque bueno, todos los esfuerzos que hemos hecho, el trabajo merece ser reconocido, ser celebrado y motivarnos para seguir en ese camino. Y a propósito de celebraciones, si bien esta es la del plenario del 26, el propio sábado, hoy la Unidad Popular a la tarde está realizando su propia celebración, que evidentemente vamos a estar participando todos los sectores. Hoy a la tarde, a partir de las 19 horas, allí en la calle Jackson, esquina Rodó, la Unidad Popular también celebra su año. No para cerrar, sino justamente para hacer un balance y seguir proyectando y ajustando los planes de trabajo. Así que en síntesis, alentando a la presencia de los de siempre e invitando y alentando a la presencia de los nuevos. Muy bien, Gonzalo, muchas gracias. Gracias a ustedes. Conversaremos después del plenario seguramente lo que dejó esa jornada. Gracias, hasta la próxima. Transmite Radio 36, Centenario, de Montevideo, Uruguay. Una radio imprescindible, porque nos da ánimo siempre. Porque te acompañamos cada día, porque nos escuchamos, porque hace más de 95 años que compartimos momentos juntos. Porque sos parte de la gran familia de la 36. Ahora tenemos que vernos. Nos encontramos en YouTube. Suscríbete al canal La 36 Radio Centenario. La 36 crece con vos. Con Previsión y Parque del Recuerdo, usted puede acceder a la mejor solución en Cementerio Parque. Con cobertura fúnebre integral y la cuota más accesible. La mejor opción para armonizar naturaleza, memoria y el homenaje por siempre para los seres queridos. Consúltenos por el 0881 60 y súmese a la mayoría. Pensando en el futuro, Previsión y Parque del Recuerdo. 0800 81 60. Mañanas de Radio. Mañana 53 minutos, hacemos el pase. Ángeles, Daniela, Emiliano, buen día, ¿cómo andan? ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. Todo bien acá llegando. Todos pronto con este día precioso, ¿no? Otra vez. Sí, y la temperatura en ascenso. Claro, no tan preciosas, pero en fin. Bueno, yo con mucha cosa. Inauguré Bermuda hoy ya porque... Muy bien. Perdón para los que les gusta la formalidad en los medios de comunicación. Sí, de hecho, hay lugares que no te dejan entrar con bermuda. Sí, es cierto. Es verdad. ¿Hay lugares? Instituciones educativas, por ejemplo. Ah, mira. Sí, sí, es para que yo... ¿Al Palacio Creativo te dejan entrar con bermuda? No, creo que no. Al palco del Estadio Centenario tampoco. Mirá. No sé si haya dejado entrar al espectáculo de Shakira con bermuda. Yo creo que sí. Creo que sí, Si que ahí tenías la entraba entrada- con cualquier cosa. Creo que entraba con cualquier cosa. Que nos están mandando imágenes, ¿no? De la cantidad de Había gente, mucha gente. supongo yo, que es lo que están mostrando. Y hoy vuelve a pasar. Mucha queja sobre lo trancado que estuvo ayer el tránsito. Y ayer y hoy. Hasta hoy también. seguía. Hoy Hasta hoy sí, por ¿Qué todo el pasó hoy? despliegue. Y muy trancado de Avenida Italia y a la altura del estadio, ¿no? Incluso el túnel. Yo
ayer cuando me iba para allá, Para la costa. a la ida estaba muy trancado Avenida Italia, digamos, la vía principal, y el túnel por donde van los ómnibus suburbanos pasaba sin problema. Pero ahora, de mañana, ya hasta incluso el túnel, creo que había habido algún accidente Ayer también en la zona, entonces estaba muy congestionado ese lugar. Vinculado al túnel. Y eso que 18 de julio también cortado. Que el Pero entorno 18 ¿por grande, qué? ¿no? 18 de julio ¿por qué estaba cortado? Ni idea, pero Vamos a estaba todo averiguar. cortado. Bueno. Yo capaz que quedo con un rol de antipatía y de, ¿cómo se dice? No sé, de falta de coherencia, pero a mí nosotros somos los uruguayos de quejarse quizás más de las cosas menores y no nos quejamos de las más importantes, y todo concierto, toda actividad multitudinaria, sea de Shakira o si viniera, o con, no sé quién, Atahualpa Yupanqui, si estuviera vivo, genera alteraciones de tránsito, o si no el otro camino es decir, no hacemos. Todos dicen que o si como no, ninguno. Si no diríamos, bueno, acá no viene nadie, nosotros siempre somos el último agujero del mundo, van a otros países y acá no viene nada, como lo de la escuela, que bueno, el hecho de tener una escuela en un estadio donde se hacen conciertos con, por supuesto, la molestia de los padres, todo eso, bueno, no tengamos una escuela dentro de un estadio donde se hacen actividades, por favor no responsabilicen a Radio Centenario ni a organización alguna de esta opinión, pero eso del tránsito, y bueno, sí, tenemos un concierto, hay desvíos como No, cuando pero hay, Hernán, en o serio, si no, dice que no nunca como haríamos vino Paul McCartney y no pasó eso, por ejemplo. Sí, bueno, pero algunos tendrán otras exigencias, no haríamos maratones porque genera alteraciones de tránsito, desfile de carnaval, hay actividades masivas que generan alteraciones y que te desvías un poco y que se te va la vida, se te surge un nódulo. Hoy llegaron más tarde, hay compañeros que llegaron más tarde hoy por eso. Claro, sí, claro, pero no es algo de todos los días y bueno, y si sabes que hay alteraciones de tránsito, capaz que pero ¿cuál es la solución si no? Que no haya cortes, de que las cosas, que el tránsito esté normal. No, capaz que se podría haber previsto, sí, algunos desvíos, porque hubo desvíos ayer, sabiendo cómo iba a ser la situación, que siguieran por otros carriles, que también se iban a congestionar, porque obviamente las vías cercanas a Avenida Italia no están capacitadas para albergar tanto tráfico, por supuesto, pero capaz que la planificación a nivel del tránsito. Sí, o eso es otra también, estimular que la gente no vaya en serio, en un auto, usar el transporte colectivo, y eso en general, en la vía del tránsito en general, ¿no? Justo. A propósito, recordar que en la zona oeste de Montevideo, a partir de acá a 18 meses, va a tener un nuevo centro de espectáculos, ¿no? Que tiene que ver con la renovación del estadio de Liverpool. Que en realidad está pensado no para jugar solo al fútbol, sino que ahí se van a hacer espectáculos de ese estilo. No me digas que van a trancar Carlos María Ramírez. Yo te digo, si vas por Carlos María Ramírez. Hernán, va a ser una vez cada tanto. Va a ser una va vez a ser más cada chico, tanto, abierto, más allá que va a tener tribuna techada, pero se va a utilizar además para de cuando lo trancan en el Corso, ahora va a haber más trancado. Pero escúchame, va a haber conciertos. No importa. Qué horrible. Las mujeres no lloran. Otros temas. Quiero cumplir con este mensaje de Jenny cuando estaba Gonzalo, que no leímos. Dijo: suscribo todas y cada una de las palabras del compañero. Felicitaciones. Dice Jenny por esto era la entrevista con Gonzalo Martínez ahora recién. Sí, exactamente. Bueno, ¿cómo venimos hoy? Ya podríamos, a ver si entregamos en hora hoy a... Perdóname una cosa, porque ayer consultamos con la gente de ADEMU por el tema de la escuela del estadio, como es el tema, agregarlo ahí, ¿no? Bien. Dice que ADEMU estuvo trabajando a mediados de año como secretariado, no por Shakira, sino por los cambios que vienen para el Estadio Centenario. Relacionado con las obras en el estadio por el Mundial. Que ya dijeron que sacarían la escuela, ¿no? La escuela y todo lo que está alrededor. Sacarían definitivamente. Sí, y la cosa de SWAT y todo eso. Sí. Bueno, dice que esto se trabajó con el colectivo docente, también con el colectivo de padres, por esto de que el estadio iba a entrar en obras el año que viene por el Mundial 2030. La Dirección General de Primaria mandó el tema a una persona que es secretaria docente, que se encarga de los temas de infraestructura. Sobre esto que pasó ahora con lo de Shakira y la suspensión de clases por el concierto, nadie le avisó nada a los maestros. Se enteraron por la prensa, como todo el mundo. Suspendieron la presencialidad y pasaron a la virtualidad. Y bueno, y los padres habrán tenido que conseguir a alguien que se quedara en la casa con los hijos para la computadora y todo eso, supongo yo, no sé. Pero quiere decir que no hubo nada de aviso en ese caso, y lo otro se está trabajando
a nivel de primaria, parece. Después vamos a averiguar más cuáles son las perspectivas que se manejan, ¿no? ¿Qué opciones puede haber? Solo una cosa corta, lo que yo creo que sí que debería generar protesta y más molestia en la gente y acciones es esto de las exoneraciones impositivas que se hacen a los grandes conciertos cuando vienen artistas internacionales por las cuales el país deja de recibir ingresos, ¿no? Ese sí que es una cosa que no se hacen, muchas veces no se hacen para fomentar la cultura y la música nacional. Sí, claro. Exactamente, se cumple con lo de tener por eso me calienta más, telonero. Por eso me calienta más. Eso es con todos los grandes artistas que vienen, ¿no? Por eso me calienta más. Yo no paso por ahí, pero te calienta todo el paquete. Creo. Sí, aún si pagaran impuestos las cosas, los problemas de tránsito existirían igual, pero bueno, hay que desestimularlos, muchas cosas. Que vayan en auto, de alguna forma. Bueno. Miren, les voy a contar una cosa. Vamos a estar a las 10 de la mañana con A Decir Verdad. Vamos a conversar 10:15 con Santiago Sartori, presidente de ADEOM Canelones, en torno al conflicto que están desarrollando y particularmente una reunión que tuvieron ayer en la Dirección Nacional de Trabajo. 10:30 vamos a recibir a Silvia Salgado y Marcelo Mota, dos escritores argentinos que están de visita en nuestro país y que se acercaron a la radio. A las 11, una de esas cabezas que ven ustedes allí en el vidrio de la sala de prensa. Le está dando el sol en este momento. Sí, es la de Héctor Vicente, que va a estar con su espacio desde el archivo de la Juventud. Barba, ¿no? De barba, que sigue de barba. Ahí saluda, mostrando la juventud, ya está preparando todo. Hicieron campaña con el tren y hoy nos dejan a pata. Mirá, ya tenemos una. Es el de ayer. Perdón. Es el diario de ayer. No sale entonces Héctor Bandada, si querés. Ya lo hizo Hernán. Lo expolió. Nos vemos. Y 11:30 nos acercamos a la situación, lo que está pasando en Venezuela, muy importante también en estas horas, en contacto con Gabriel Gil y con otros trabajadores también campesinos desde Venezuela que van a estar en contacto con nosotros. Hasta mañana. Así ponemos fin al programa mayor de la Centenario. Mañanas de radio. Pero seguiremos trabajando desde el corazón de la 36 para reencontrarnos cada día. ...1250... Frecuencia de noticias. Informa Centenario. Son las 10 de la mañana y 2 minutos. Irán y Venezuela ratifican alianza estratégica y diplomacia por la paz. Irán y Venezuela coinciden en fortalecer sus relaciones estratégicas y también en aplicar la diplomacia de la paz ante las amenazas como las de Estados Unidos en la región sudamericana. El ministro de Asuntos Exteriores de Venezuela, Iván Gil Pinto, se reunió el miércoles con el embajador de Irán en Caracas, Ali Chehini, con el objetivo de reafirmar la posición conjunta de ambas naciones sobre el fortalecimiento de su alianza estratégica, política, popular y territorial, así como en el desarrollo social y la promoción de un mundo multipolar, dijo Gil en su cuenta a través de la red Telegram. Nos reencontramos con ustedes a las 11. Estas y otras noticias en radio36.com.uy. Colabora con la 36 y gana. Con la lotería de fin de año entre los colaboradores de la imprescindible sorteamos. Primer premio, TV Smart Panavox 43 pulgadas. Es como tener el cine en casa. Smart TV con resolución Full HD, sistema operativo Android y las aplicaciones que más te gustan. Marco ultra delgado, conectividad inalámbrica a Wi-Fi y otros dispositivos móviles, salida y entrada de audio por Bluetooth, 2 entradas USB y 2 HDMI. Segundo premio, aspiradora Panavox inalámbrica, de gran potencia y poder de succión y bajo consumo. Tiene capacidad de 500 mililitros de polvo, filtro EPA, cepillo principal con luz y cepillo pequeño para mesas y sillones. Soporte de pared, batería desmontable y batería adicional para un tiempo de uso prolongado mientras se carga el otro. Tercer premio, freidora sin aceite Puntal. Diseñada para freír, grillar, hornear, asar, recalentar, mantener los alimentos calientes o descongelarlos. Tiene una potencia de 1400
200 watts y una capacidad de 4 litros. Perillas manuales, temperatura ajustable hasta 200 grados centígrados y timer de hasta 60 minutos para controlar la cocción de los alimentos fácilmente. Pasá por la 36 en 18 de julio 1357, segundo piso. Llévate tu bono colaboración a solo 100 pesos y disfrutá de estos grandes premios. Transmite Radio 36, Centenario, de Montevideo, Uruguay. Una radio imprescindible, porque nos da ánimo siempre. Cuando el derecho deja los tribunales y llega a la gente, nace Desorden Público. Un espacio donde las leyes se explican sin vueltas. Los temas que nos afectan se discuten con claridad. Y la justicia se entiende en palabras simples.